estudiando la palabra de Josué capítulo 10, la última parte de este capítulo. Por eso en este momento vamos a estar leyendo alternativamente los versículos del 28 hasta el 43. Y bueno, les voy a invitar entonces a que en este momento leamos juntos. Dice lo siguiente. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey a la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Muy bien, hasta ahí es la palabra de hoy, una palabra un poco dura, ¿no? Para leer, un poco extensa y con muchos nombres, pero Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros en este día. Pero primeramente, antes de compartir el mensaje, vamos a hacer una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por traernos ante tu presencia, para experimentar el fuego de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo una vez más, mientras te adoramos con todo nuestro ser. Señor, guía este tiempo en el cual escucharemos este mensaje y sea para nuestro beneficio espiritual. Ayúdanos a reconocer tu amor y tu justicia y podamos vivir siempre para agradarte a ti, cumpliendo tu voluntad en todo. Señor, te pedimos tu guía en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 40. Lo vamos a leer juntos y a una voz. ¿Ya? Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Hoy vamos a hablar sobre el juicio sobre los reinos del sur. Es frecuente oír a las personas asegurar que Dios es amor. Dios es amor. Que es nuestro Padre que nos defiende y protege y lo entrega todo por nosotros, al punto de haber dado aún a su único Hijo por salvarnos. A todos nos agrada escuchar que el Señor nos ama y que esto es inevitable porque forma parte de su misma esencia. Dios es amor. No obstante, no es tan frecuente escuchar a la gente decir que Dios es justo y que castigará con severidad la maldad de los hombres. Dado que Él es justo, Dios hizo morir aún a su único Hijo por salvarnos.
Esto era inevitable, porque también forma parte de su esencia. Muchos se horrorizan cuando oyen del juicio del Señor sobre los pecadores, porque les gusta pensar solo que Dios es amor, porque en definitiva prefieren considerar que el juicio divino está lejos de ellos. Pero esto no es así. El juicio del Señor alcanzará a todos los hombres. Entonces, los que no se hubieren arrepentido perecerán. El amor y la justicia de Dios son inseparables. Ambos forman parte de su naturaleza. Esto queda claro en el juicio del Señor sobre los reyes de Canaán. Allí vemos el amor de Dios hacia su pueblo, a quien condujo a la posesión segura de la tierra prometida. Pero asimismo, vemos expuesta la justicia del Señor en la destrucción de los cananeos que rehusaron arrepentirse. Dios no permitirá que el pecado sobreabunde y domine su creación. Él intervendrá y traerá su justa mano de juicio por amor a los suyos. Dios es amor y Dios es justo. Su juicio inminente sobre este mundo muy pronto llegará. Pero quienes creemos en Jesús hemos recibido su máxima expresión de amor. El castigo por nuestro pecado ha recaído sobre nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a que Él pagó nuestra condena, hoy somos salvos y estamos a la espera de la posesión efectiva de nuestra herencia en los cielos, que nuestro Padre Celestial nos dará. Amén. Los 5 reyes, como habíamos visto hasta ahora, los 5 reyes más poderosos del sur de Canaán, se habían aliado para evitar el avance de los hebreos sobre su territorio. Aún así, todas sus fuerzas fueron derrotadas en la ciudad de Gabaón por el Dios de Israel que peleaba por su pueblo. Una vez deshechos los ejércitos enemigos, no hubo nada que impidiese que los israelitas se apoderasen de las ciudades del sur de la tierra prometida. Si bien acababan de participar en un extenuante combate, ellos siguieron adelante para tomar posesión de toda aquella región. Así completarían el triunfo obtenido en el campo de batalla. La fórmula en la ocupación hebrea sería muy similar mientras pasaban de una ciudad a la otra. Ellos tomarían cada poblado en la ayuda de Dios, hiriéndolo a filo de espada y destruyendo todo lo que tenía vida. Asimismo, sus reyes serían colgados en maderos, declarando la victoria absoluta. De este modo, la primera ciudad que los hebreos tomaron fue Maceda, el mismo día de la guerra en Gabaón. Maceda era la ciudad a la que habían tratado de huir los enemigos vencidos. Allí también se encontraba la cueva en la que se habían escondido los 5 reyes y donde luego fueron sepultados después de haber sido ejecutados. Desde Maceda, los hebreos partieron rumbo a Limna y Jehová entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Después se dirigieron a Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, 4 de las 5 ciudades de los reyes derrotados en Gabaón. En tan solo unos días, los hebreos tomaron el territorio del sur de Canaán sin que nadie pudiese hacerles frente. A través de este proceso de conquista, podemos descubrir valiosas enseñanzas que se desprenden de esta experiencia. Primero, Dios es quien da la victoria. Por más que los israelitas salían a la batalla, era el Señor quien los hacía vencedores. Dios entregaba cada reino enemigo en manos de Israel. Salmos exalta esta obra del Señor en la historia hebrea proclamando: con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Dios es el origen y el autor de nuestras victorias.
Y esta victoria Él nos la da porque nos ama. Sin el Señor nunca podríamos ser vencedores. Cuando las cosas no salen bien, muchos buscan a quien echarle la culpa, porque no quieren asumir sus responsabilidades, porque no quieren hacerse cargo de sus errores. Algunos se quejan y culpan incluso a Dios por sus desgracias. Pero cuando las cosas les salen bien, se echan flores a sí mismos y Dios está ausente en sus pensamientos. No consideran que el Señor es quien los bendice. Pero aunque ellos actúen así, nosotros no debemos hacer lo mismo. Y es más, debemos ser conscientes de que en Dios siempre somos vencedores, más allá de cualquier resultado. Porque como afirma Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, siempre debemos atribuir toda gloria a nuestro Dios, viviendo agradecidos y no siendo ingratos, para que en nuestra próxima batalla sepamos a quién acudir y lo hagamos con confianza, para que esperemos con convicción nuestra victoria en cualquier adversidad, porque Dios pelea por nosotros. Dios nos da la victoria. Él ya nos hizo triunfadores en Cristo y nos conduce a vencer en todo para dar a conocer su gloria y su salvación. Por eso la palabra proclama: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por lo tanto, en nuestro Dios fiel, que nos ama, siempre nos encontraremos con la victoria. Amén. Segundo, no hay alianza posible contra los planes de Dios. Cuando los pobladores de Laquis fueron invadidos por Israel, le pidieron ayuda a Horam, el rey de Geser. Como esta ciudad se encontraba más hacia el centro-norte de las otras ciudades, no había participado en la alianza de los 5 reyes. Pero ahora los habitantes de Laquis creyeron que podrían repeler el ataque israelita por depender de un nuevo ejército. No obstante, ¿qué sucedió con el rey de Geser? La palabra nos dice que a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. La alianza de los poderosos de este mundo, jamás podrá frustrar lo que el Señor ya ha determinado. Israel sería vencedor y tomaría la tierra por más que miles de ejércitos se opusiesen a su avance, porque Dios estaba junto a su pueblo. Dado que el Señor está a nuestro lado, nadie podrá jamás impedir sus planes divinos para con nosotros. ¿No es así? David exclamó: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa qué tan grande sea nuestro oponente. No importa qué tan numeroso o poderoso sea. No importa cuántos se alíen para hacernos mal e impedir la obra del Señor. Por más que el mundo crea tener el completo dominio y encaminarse hacia un rotundo triunfo, nadie jamás podrá frustrar los planes de bien de nuestro Señor para con nosotros. Amén. Tercero, Dios bendice a quienes perseveran en obedecerle. Aunque Dios les prometió una contundente victoria, es emocionante y hasta admirable
la actitud de los miembros del pueblo de Israel en la lucha. No se detuvieron hasta concluir. Por más que salían de una conquista y se metían en otra, nunca cuestionaron las acciones. No se quejaron. No reclamaron descansos ni licencias. No dejaron para otro día la continuación de la conquista. Nadie pensó que ya había trabajado lo suficiente o que otro podía continuar en su lugar. Por el contrario, pareciera que ninguno quería abandonar la batalla para no perderse el privilegio de participar en la maravillosa obra del Señor. Por eso, sin conformarse con lo realizado, obedecieron y avanzaron hasta el final. Y por más que estaban exhaustos en su acelerada campaña militar, ellos se fortalecieron en el Señor. Como consecuencia, Dios los bendijo enormemente. Dios bendice a los que perseveran en obedecerle, a los que no quieren perderse el privilegio de ser parte de la maravillosa obra del Señor. Pero, tristemente, qué ágiles somos en detenernos en la lucha, reclamando tiempos de descanso, cuestionándolo todo o creyendo que ya hicimos demasiado. Qué ágiles somos en quejarnos y exigir nuestro bienestar. En realidad, los hebreos reconocieron que si ellos no tomaban aquel territorio cuanto antes, luego podría ser demasiado tarde. Esto es algo que nosotros raramente pensamos. Esto es algo que raramente tenemos presente. Nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo es limitado. No podemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Salomón nos dice, no dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy. Y también nos advierte, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Dejar para más tarde nuestra participación en la lucha espiritual es un acto de completa negligencia. Por lo tanto, no durmamos. Batallemos obedeciendo al Señor hasta el final, sin dejar pasar el día y la oportunidad. Entonces, nuestro Dios nos bendecirá y veremos cómo su reino se extiende según su promesa. Amén. El Señor les entregó la victoria a quienes batallaron sin descanso. El relato lo señala al decir, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Con una sola expedición, los hebreos obtuvieron un impresionante triunfo. De este modo, el Señor declaró ante todas las naciones que Él peleaba junto a su pueblo. Y por lo tanto la guerra le pertenecía. Lo único que hicieron los hebreos fue obedecer con fe absoluta. Por eso la palabra expresa que hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Ante pasajes como este, muchos se escandalizan y se sienten horrorizados por la enorme matanza realizada por los israelitas contra sus enemigos. Es un genocidio, dicen. Pero ignoran que no fue Josué y su ejército quienes determinaron hacer esto, sino Dios mismo. Los hebreos hicieron lo que Dios les había mandado, porque el Señor estaba desplegando su juicio inminente sobre aquellos que habían resuelto vivir en el pecado y en deliberada incredulidad.
Así que el pueblo de Israel solo actuó como un instrumento del juicio de Dios. Moisés les ordenó a los israelitas: de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Pero si Dios es amor, Dios es amor, ¿por qué ordenó realizar algo así? ¿Por qué ordenó exterminar a todos los pobladores de Canaán? Porque si bien Dios es amor, Él también es justo. Y desde el tiempo de Abraham, por más de 500 años, el Señor estuvo aguardando el arrepentimiento de los cananeos. Sin embargo, ese arrepentimiento nunca llegó. Dios le anticipó a Abraham que sus descendientes serían esclavos en tierra extranjera, pero regresarían para impartir su juicio. Le dijo: en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios interviene con su juicio cuando el pecado del hombre llega a su colmo. Él no permite que el pecado tome dominio de su creación. Así lo demostró en los tiempos del diluvio. También lo manifestó contra Sodoma y Gomorra al destruirlos con fuego. Por eso impartió su juicio sobre los cananeos. Y de igual manera lo aplicará en el fin de este mundo, contra quienes se rehúsen a arrepentirse. Porque como nos dice Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este mensaje va a ser muy impopular, me parece. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece la maldad. Pero en su inmensa paciencia y misericordia, espera que el pecador se vuelva a Él. Sin embargo, la paciencia del Señor llegará a su fin. El juicio de Dios caerá sobre quienes persistan en el pecado. El profeta Nahum declaró: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Por eso, absolutamente nadie podrá excusarse ante el juicio de Dios. Así sucedió con los cananeos que sufrieron el castigo del Señor. Y así sucederá en el fin de este mundo con aquellos que no reciban la salvación de Jesús. Juan nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos podrían cuestionar: ¿cómo juzgará Dios a quienes nunca tuvieron la posibilidad de conocerlo? Y se preguntan si este no habrá sido el caso de los cananeos. No obstante, Dios se da a conocer a todos los hombres por igual. Por eso, nadie podrá excusarse ante su juicio. Dios se revela por medio de todo lo creado. Pablo afirmó: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Al ver la naturaleza que el Señor creó, podemos reconocer su indudable existencia. ¿No es así? Asimismo, nuestra misma conciencia, ese tribunal interior que todos tenemos, nos revela el Dios justo que nos formó. Pablo también dijo que cuando los que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Nuestra conciencia
es evidencia del Dios Santo que nos creó. Además, el Señor se da a conocer por medio de la historia de Israel. Los mismos cananeos testificaron esto al reconocer lo que el Señor había hecho por su pueblo. Rahab le confesó a los espías hebreos: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Oyendo esto se ha desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, ante la revelación general de Dios en la naturaleza, en nuestra conciencia y en la historia de su pueblo, no hay quien pueda negar su existencia. Aún así, este conocimiento no nos da la salvación, solo nos permite reconocer la presencia del Dios verdadero. Sin embargo, este Dios que es amor, que este Dios que es también justicia, no nos abandonó en la muerte eterna a la que estábamos condenados a causa de nuestros pecados. Él declaró: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dado que el Señor no quiere nuestra muerte, sino que vivamos, Él se nos revela de forma especial. Dios se nos da a conocer por medio de su palabra para que encontremos su salvación. Y sobre todo, la máxima revelación de Dios es Jesús mismo. Como señala Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Cristo, la máxima revelación de Dios, obtenemos la salvación por la fe en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios derramó su juicio sobre Jesús cuando dio su vida sobre una cruz, para que nosotros seamos salvos de la condenación. Pero esta salvación es solo para aquellos que creen en Él. Dios es amor, pero también Él es justo. Por lo tanto, su juicio caerá con severidad sobre los pecadores no arrepentidos, sobre quienes no crean en Jesús y se nieguen a entregarle su vida. El juez que castigó con rigurosidad a los cananeos, también juzgará a los que persistan en el pecado. Sabiendo esto, quienes conocemos la salvación de Jesús, entendemos que nuestra misión es la de compartir el Evangelio a las almas para que no se pierdan. Pablo proclamó: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
como los miembros del pueblo de Israel, seamos también nosotros fieles y obedientes en esta obra de conquista. Los hebreos fueron instrumentos del juicio de Dios. Seamos nosotros instrumentos de la salvación del Señor antes que el tiempo se agote. Tengamos presente las palabras de Pedro que nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es inmensa, pero un día su juicio llegará. Dios es amor, pero también Él es justo. Por lo tanto, luchemos con valor y obediencia hasta el final. Vivamos agradecidos al Señor por su salvación inmerecida. Y asimismo, luchemos por vivir en santidad ante aquel que aborrece el pecado. Sobre todo, persistamos en la batalla de llevar el Evangelio y compartir su palabra de vida sin tomarnos descansos, recesos o licencias. No perdamos el gran privilegio de ser testigos de su maravillosa obra de salvación. Nuestro tiempo es limitado. El Señor muy pronto volverá y traerá el juicio en su mano. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por esta palabra. En verdad, a todos nos agrada escuchar que tú eres amor y de hecho tú lo eres. Tanto nos has amado que has entregado a tu único Hijo para nuestra salvación. Pero tan solo los que creemos en Él podemos obtener esta vida eterna que tú nos ofreces. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres amor, pero que también tú eres justo, y tu juicio llegará muy pronto. Tú no permitirás que el pecado colme tu creación, sino que tú llegarás para impartir tu juicio sobre aquellos que persistan en la incredulidad y en el pecado. Como tus hijos, ayúdanos a poder extender tu reino por medio de compartir el Evangelio que nosotros conocemos, por medio de dar a conocer tu palabra. A todos los que creemos en ti, danos la fortaleza para servirte en esta conquista. Y a los que aún no han creído en ti, ayúdalos para que entreguen su corazón antes que el tiempo se agote. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.